Buenas noches a todos. Dani, Buenas noches, profe. Sebastián, Hola, profe, buenas noches. Nicolás, Buenas noches, profe. Dalian, Laura Camila, señor Duque, Camilo. Buenas noches, profe. Voy a traer mis audífonos mientras que se conectan todos. ¿Listo? Listo, profe. Buenas noches. Bueno, jóvenes. Entonces, ¿me escuchan bien todos? ¿Todos me escuchan bien? Sebastián. Sí, señor profe. Sí, Sí, se lo profe. escucho. Bueno, vamos entonces aquí a estado de asistencia. Cerrar. Vamos con... Listo. Entonces, Oscar Andrés Barrero. Oscar Andrés. Bueno, hoy tampoco está conectado. Dos fallitas. Juan Camilo Caicedo. Juan Camilo. Sí, señor. Bueno, muy bien, Juan Camilo. ¿No estuvo en la sesión pasada, Juan Camilo? Sí, señor. No, más. Entró tardecito. Bueno, ok. Dani Santiago. Dani, ya lo vi. Muy bien. Presente, profe. Muy bien. Señor Duque. Muy bien, buenas noches. Profe, buenas tardes. ¿Cómo está? Noches Muy ya. bien, muy bien, joven. Daniel Galindo. Daniel, más luego por ahí. Daniel Felipe Galindo, sí señor, ahí está. Juan Sebastián Hernández. Juan Sebastián Hernández. Él sí no está. Juan Sebastián. Sebastián no está. Vamos a decirle que no. Cano Lisset. Cano Lisset. No la veo.
Bueno, Natalia Montaña. Profe, todavía Señora. no aparece mi nombre. Es que en todas las clases me aparecía como algo con apellido Arias, pero yo aquí veo mi nombre normal porque hasta ahorita lo pude configurar. En Lice Lizano, ¿sí? Sí, señor. Dice Lisette Liscano Cruz, ¿sí? Sí, señor. Sí, Ah, está bueno, perfecto. perfecto. Vale, gracias. Bueno, Lisette, ya te veo más recuperadita. Muy bien, felicitaciones. Natalia Montaña. Natalia Montaña Ovalle. No, no la veo. Natalia. Juan Sebastián Parra. Sí, ya lo vi. Julián Steven. Julián Steven. Julián Steven. No, no lo veo. Bueno, Profe Julián dijo que tiene problemas con el internet, que le está fallando mucho en la casa o algo así. bueno, Entonces ok. está intentando conectarse, pero Está en la difícil. clase pasada no pudo conectarse. Ay, no, este Julián Chuli. Mejor dicho. Laura Natalia Ruiz, ya la veo. Laura, Laura Camila, ya la vi. Laura está ahí. Nicolás Valencia. Nicolás. Sí, presente, profe. Muy bien. Eh, Nicolás Vargas, por aquí lo vi. Nicolás Vargas. Daniela Cristancho. A ver si está Daniela. Daniela, ya la vi. Muy bien, Daniela, buenas noches. Y Nicolás Garzón. Muy bien. Ok, es decir que hay unos que estamos repuntando, otros que estamos fallando. Bueno, ¿cómo me fue con la tareita? Vamos avanzando. Profe, creo que no me llamo. ¿Quién? ¿Camilo Gómez? Sí, señor. Camilo Gómez, sí, Camilo, ya lo había mirado. Profe, y a mí. Bueno, Daniel, profe. señor Galindo, Daniel Galindo, perfecto, no hay problema. Ya los había mirado aquí en la plataforma. Bueno, jóvenes, ¿cómo vamos? Bien. Hoy, antes de entrar a revisar cómo vamos, porque pues afortunadamente aquí vamos avanzados en este curso, en el curso que vamos un poquito más avanzado. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las variables dependientes e independientes dentro de una investigación. O sea, una investigación de mercados, una investigación con enfoque cuantitativo, con enfoque cualitativo o mixta, donde mezclamos las dos, ¿cierto? Cuando hablamos de las variables, pues esas variables son las que nos sujetan la investigación, ¿cierto? Esas variables son las que nos ayudan a entender un poco más el proceso de la investigación, ¿cierto? Pero pues para el enfoque de investigación de mercados tenemos que tener el concepto como tal, lo que es la dependencia y la independencia. Cuando hablamos de una variable independiente, es la que es la que cambia o la que es controlada para estudiar unos efectos en la variable dependiente, ¿cierto? Y ya vamos a ver unos ejemplitos. La variable, la dependencia es la variable que se investiga, ¿sí? La dependiente, siempre, cuando estamos en un proceso de investigación de mercados o cualquier otro tipo de investigación, la variable dependiente es la que se investiga y se mide, ¿cierto? Y acuérdense cuando hicimos unos ejemplos, ¿no? La demanda de productos alimenticios, ¿cierto? ¿Está satisfecha la demanda? Bueno, pues esa sería la variable dependiente, ¿cierto? Y la independiente, pues, depende muchísimo de su efecto que pueda ejercer cuando el experimentador está haciendo todo el proceso de la investigación. Entonces, siempre la variable dependiente es la variable que se investiga y se mide. La variable dependiente. Cuando hablamos de la independencia de una variable, pues es la que nos permite controlar, ¿cierto? Experimentar. Mientras que la dependiente
cambia en respuesta a la independencia, ¿cierto? Siempre. Entonces, les voy a colocar un ejemplito para que lo podamos entender más. La evolución de los precios de las pizzas en los restaurantes. Coloquémoslos en un restaurante italianos, digamos, ¿cierto? La evolución de precios de la pizza en los restaurantes. Hablamos de restaurantes italianos que tengamos aquí en la zona de Bogotá, ¿cierto? Italiano. Y vamos a investigar cuál es ese precio de esas pizzas de restaurante en estos restaurantes en función de su tamaño. La variable dependiente pues sería el precio, ¿cierto? Porque queremos ver es la evolución de los precios de las pizzas de los restaurantes, en los restaurantes. ¿En función de qué? De su tamaño. Quiere decir que la variable dependiente sería el precio, jóvenes, el precio. Mientras que la independiente sería el tamaño, ¿cierto? Porque la independencia es en el tamaño. Dependiendo del tamaño, pues podemos establecer un precio, ¿cierto? La pizza puede costar, póngale 5.000 pesos, 10.000 pesos, 8.000 pesos, 12.000 pesos. Estamos hablando de un tamaño familiar, ¿cierto? Mientras que un tamaño personal, perdón. Mientras que un tamaño mediano puede estar costando entre 18, 25, 30. Y obviamente la familiar pues va a costar dependiendo del tamaño. Es decir, que a medida que aumenta el tamaño, ¿cierto? Aumenta el precio, ¿cierto? El precio depende, ojo ahí, para que cojamos el ejemplo, el precio depende, jóvenes, depende del tamaño, ¿cierto? Depende del tamaño. Entonces ahí es para que ustedes entiendan un poco más lo que es una variable dependiente y una variable independiente. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo así como más. En otra investigación podríamos hablar de los efectos del consumo de frutas en la resistencia física, ¿cierto? El consumo de frutas sería la variable independiente, ¿cierto? Y la resistencia física, pues, depende mucho, sería la variable dependiente, porque depende mucho de quién, depende de la persona, del ser humano, ¿cierto? Si es alto, bajito, si es de contextura blanca, negra, depende del sitio de nacimiento. Pero mire lo que estamos diciendo nosotros. Efectos del consumo de las frutas en la resistencia física, ¿cierto? El consumo de frutas sería la variable independiente. Y la resistencia física sería la variable dependiente. Son como ejemplos para que vayamos entendiendo un poco y lo vayamos asociando un poco a lo que es la investigación de mercados. Otro ejemplo que podemos tener es efectos del consumo de azúcar en el peso, ¿cierto? Mi consumo de azúcar sería la variable independiente, ¿cierto? Y el peso sería la variable dependiente, porque depende del peso de los grupos que estemos investigando, ¿cierto? De las personas o el nicho que estamos investigando. La variable independiente es la que cambia, ¿cierto? O es controlada para ver sus variables, ¿sí? Para ver sus efectos, ¿cierto? Para ver sus efectos. ¿De qué? De la variable dependiente. Ojo con eso. La variable independiente es la que cambia o es controlada para ver sus efectos de las variables dependientes. Y eso lo vimos ya en el ejemplo, ¿cierto? El consumo de pizzas en los restaurantes de la ciudad de Bogotá. El precio del consumo de pizzas en los restaurantes de la ciudad de Bogotá, dependiendo del tamaño de la pizza, ¿cierto? Entonces, miren cómo cuando queremos hacer este tipo de investigaciones tenemos que tener en cuenta
cuáles son las variables dependientes y las variables independientes, ¿cierto? Por ejemplo, podemos hacer otra investigación, un estudio de investigación que quiere medir los efectos, ¿sí? de consumir postres en la ciudad de Bogotá para ciertos estratos dependiendo del precio, ¿cierto? Si yo voy a colocar postres en un sector de estrato 1 y el precio depende del sabor, es decir, que oscilan entre los 10, 12.000, 13.000, 15.000, pues digamos que esa variable dependiente nos cambia, ¿cierto? Nos controla, ¿sí? Nos controla o nos cambia. ¿Y cuándo nos los cambia? Cuando la dependiente genera otros ítems que nos afectan de alguna manera. En términos generales, para que vayamos más como enlazando, la variable dependiente es la que es afectada por la variable independiente. Que les quede clarito, es la que es afectada por la variable independiente, ¿sí? Por lo tanto, pues es la que mide de alguna manera ese efecto, ¿sí? Bueno, quiero que vayamos ya a hacer rápidamente unos ejemplitos. Entonces, en 5 minutos me van a mirar ustedes en algún libro, en la Google, donde ustedes quieran, ejemplos de variables dependientes y variables independientes en investigación de mercados. Rápidamente, en 5 minuticos, son 8:35, a las 8:40. Miramos variables dependientes y variables independientes en investigación de mercados. Ejemplos, solo en investigación de mercados. ¿Listo, Sebastián, Nicolás, Daniela, señor Duque? ¿Me escucha? Sí, señor profe, Sí, sí te señor escucho. profe. Sí, Bueno, 5 minuticos. profe. Rápidamente se me meten ahí a la Google o al libro, el que ustedes quieran, y me bajan un ejemplo de variable dependiente y variable independiente en investigación de mercados. ¿Listo? Listo, profe. Variables dependientes y dependientes, ¿cierto? Sí, variables dependientes y variables independientes en investigación de mercados. Ejemplitos, solo quiero ejemplitos. Perfecto. Ya les quedó claro que la variable dependiente es la que es afectada por la variable independiente. Miren el ejemplo de las pizzas, ¿cierto? El valor o el precio de las pizzas en los restaurantes italianos dependiendo del tamaño. Pues, obviamente, ¿sí? Estamos hablando del precio en las pizzas, en esa variable independiente. Pero depende, ¿qué? Depende. ¿De dónde? Del tamaño, ¿cierto? Del tamaño. Un tamaño unipersonal vale un precio, un tamaño familiar vale otro y otro tamaño mediano tiene otro precio. Pues es ahí donde debemos entender cómo se afecta dentro de una investigación de mercados. ¿Listo? Entonces rápidamente 5 minutos, 8:40, veo sus ejemplos que encontraron en la red. Específicamente en investigación de mercado. ¿Listo? ¿Quién me dice aquí en el chat? Sí, Aquí, profe, ahí profe. me comentaba, era Sebastián. Juan Sebastián sigue con problemas de la red, ¿cierto? Sí, señor, correcto. Bueno, no se preocupen, jóvenes. Cuando ustedes tengan problemas en la red, simplemente hácelo comunicar. Bueno, mis estimados jóvenes, busquemos rápidamente a ver algunos ejemplos para que podamos compartirlos. ¿Listo?
que siguen mirando, quería colocarles en investigación de mercado algunos ejemplitos de variables independientes y variables dependientes, ¿cierto? Para entender en investigación de mercados, pues las variables dependientes son las causas. Por ejemplo, en la propuesta de marketing o en la mezcla de marketing, ¿cierto? Que son variables que son controlables. Por ejemplo, las decisiones de precio, las decisiones de promoción, las decisiones de distribución, las decisiones de producto, ¿cierto? Esas son variables independientes, ¿cierto? Independientes. Pero aquí el factor es que son controlables, ¿cierto? Que son las que generan causas, por ejemplo, una decisión de precio, una decisión de promoción, una decisión de producto, ¿cierto? Y también hay otros tipos de variables que son las situacionales, que es así, desafortunadamente no las podemos controlar, que son la demanda, la competencia, los aspectos normativos o jurídicos y políticos de un país, el clima como tal, el clima económico, la regulación gubernamental, las pandemias, ¿cierto? Y eso en términos reales, ¿qué nos conlleva? A que las variables dependientes en investigación de mercados sean de alguna manera los efectos, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar de variables independientes, como las decisiones de precio, decisiones de promoción, decisiones de distribución, decisiones de producto, pues tenemos que tener en cuenta cuál es la respuesta del comportamiento, ¿sí? Como variable dependiente o el efecto. Y entonces miramos su conocimiento, la comprensión, el gusto, la preferencia, la intención de compra, ¿sí? La compra como tal, ¿cierto? Digamos que dentro de ese aspecto de esas variables independientes que son controlables, cuando las mezclamos con las variables dependientes, que son los efectos. En la primera, las dependientes son las causas, ojo, y en la segunda, las dependientes son los efectos, ¿cierto? Que es lo que quiero que ustedes entiendan, ¿cierto? En la mezcla de marketing, que es controlable, las 4P, tener en cuenta las variables dependientes que son los efectos. Y en las que no son controlables, pero que son variables independientes, como la demanda, la competencia, los legales y políticos, el clima económico, la regulación, las pandemias, ¿cierto? Nos permiten que medir, ¿sí? El desempeño, ¿sí? de nuestro producto, las ventas, la participación de mercado, el costo, la utilidad, el flujo de caja, los rendimientos si tenemos inversiones. Entonces, des en cuenta que de alguna manera en marketing y en investigación de mercados tenemos que tener muy clara cuáles son las variables independientes y las variables dependientes, ¿cierto? Porque les quería comentar a ustedes, generalmente las independientes a veces son manipuladas por el investigador, ¿cierto? Y sus efectos son medibles y comparados. Mientras que las dependientes, pues miden el efecto de las variables independientes, ¿cierto? En las unidades de prueba, por ejemplo, las ventas, las utilidades, la participación del mercado, etcétera, etcétera. ¿Eh? Cómo vamos lanzando y vamos entendiendo un poco lo que son esas variables que afectan dentro de la investigación del marketing y dentro de la investigación específicamente de mercados. Bueno, jóvenes, ¿ya están listos? Sebastián Valencia. Sebastián Valencia. Buenas noches, profe. ¿Qué encontramos de ejemplo en variable independiente y variable dependiente en investigación de mercados? A ver, hábleme de una. Bueno, yo encontré un ejemplo, pues creo que Sí. funciona. Entonces,
es investigación de los efectos del uso de redes sociales en el rendimiento o interacción de una empresa. Entonces la variable independiente sería los efectos de del uso de redes sociales, y la variable dependiente pues, sería la interacción que esto ejerce en el rendimiento y la interacción de la empresa. Muy bien, Sebastián. Entendió muy bien lo que es una variable independiente y una dependiente. Porque Gracias. de una depende de la otra, ¿cierto? La una es la causa, la otra es el efecto, ¿cierto? En investigación de mercados, pues entendemos siempre eso, ¿cierto? Que, por ejemplo, esas variables independientes, como el mix de marketing, la promoción, el precio, la promoción, ahí tenemos una causa de pronto para hacer un proceso de investigación. Y depende, ¿cierto? En la variable dependiente que es que el gusto, la preferencia, el consumo, la venta, ¿cierto? Entonces, 10 en cuenta cómo enlazamos eso. Bueno, muy bien. Natalia Ruiz, ¿qué encontramos, Natalia? Profe, voy a decir que sí podía seguir. Es que Bien, encontré Natalia. un ejemplo que, pues bueno, me llama la atención y dice, es un poquito largo, pero bueno, dice, un investigador desea saber la efectividad de un nuevo dentífrico contra la caries. Para realizar el experimento se relacionarán dos grupos, un grupo principal al que se le aplicará un tratamiento, el uso del dentífrico, y al otro que no se le aplicará nada en absoluto. Para que el experimento tenga validez, ambos grupos deben ser sometidos al mismo régimen de comidas de forma que controlemos que no aparezcan otras variables intervinientes. Por ejemplo, un grupo que se alimente solo de dulces y el otro no, partiendo del supuesto de que comer más dulces provoca más caries. Elemento que no tendremos controlado. En este caso, la variable independiente corresponde a la aplicación o no del dentrífico. Y la dependiente a si aparecen o no caries. Así tenemos que la presencia de caries sería la variable dependiente, es explicada por el uso o no del dentífrico, que sería la variable independiente. Muy bien. Y asociemos todo esto con investigación de mercado, ¿sí ven? Esas variables que podemos controlar, como el precio, la promoción y la plaza, que son las que nos generan alguna causa. Estamos teniendo un problema en las ventas. ¿Por qué? Porque el precio no es el adecuado, no estamos estableciendo la promoción o buena publicidad dentro de su producto, ¿sí? Nuestro producto no está cumpliendo con las expectativas. Nuestros canales de distribución no son los correctos, es decir, que nos están generando una causa de disminución de las ventas, ¿cierto? Esa sería la variable independiente. Y la dependiente, que son las causas, pues vamos a mirar por qué. ¿Cuál es la percepción del consumidor? ¿Y cuál es su preferencia? ¿Sí? ¿Por qué nuestro consumidor no está comprando nuestro producto? ¿Cierto? Entonces, esa dependencia depende muchísimo, ¿cierto? Y es la que nos causa ese efecto, ¿cierto? Bueno, muy bien, Natalia. Lisette, ¿qué encontraste, Lisette? Lisette, ¿qué encontraste, Lisette? Lisette. Bueno, Lisette no, parece que no puedo conectarse bien. Dani Santiago, Dani, señor Dani. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, Dani, ¿qué encontraste, Dani? A ver, compártenos a todos. La variable independiente, su Sí, experimento sería la marca de toalla de papel. Y la variable dependiente sería la cantidad de líquido absorbida por la toalla del papel. repítame el ejemplo, Dani. Vamos a escucharlo bien. Señor Dani. Dani, repítamelo. Segundo, segundo.
Entonces, la variable independiente en su experimento sería la marca de toalla de papel. Sí, Bueno, desde el comienzo sería, desearía comparar las marcas de toalla de papel para ver cuál tiene más líquido. La variable sí, independiente de su experimento sería la marca de toalla de papel. La sí. variable dependiente sería la cantidad de líquido absorbida por una toalla de papel. Es decir que depende de la marca de la toalla. Sí, sería como la dependencia. Depende, ¿cierto? Bueno, bueno, es válido, Dani, ese ejemplo. Daniela Cristancho, ¿qué encontraste? Daniela. Pues yo encontré que entre las variables dependientes está beneficio del producto, la lealtad del consumidor y la satisfacción de los clientes. Y la Bien, independiente sería la calidad, el precio y las características. muy bien. Exactamente es eso, ¿sí? Repítalas nuevamente, Daniela, para que nos quede claro. A ver, repítalas y sin afanes. A ver, Daniela. Bueno, profe. La variable independiente sería calidad, precio Sí, y características del producto. muy bien. Y de esto depende los beneficios del producto, lealtad del consumidor y la satisfacción de los clientes. Muy bien, exacto. Ahí es donde podemos encontrar que de alguna manera estas variables, ¿sí? Eh, eh, independientes son las que nos generan causas, ¿cierto? Causas. ¿Y cuáles son los efectos, ¿cierto? ¿Cuáles son los efectos como variables dependientes? Es lo que tenemos que tener claro cuando estamos haciendo investigación de mercados. Muy bien, Daniela. Nicolás Vargas. Nicolás, Eh, pues cuénteme. acá, me parece, acá está. Una capacitación en marketing Sí, ayuda a tener más productividad de un producto en una empresa. Entonces, la independiente sería o sea, la capacitación en marketing y la dependiente la productividad o rentabilidad del producto. Profe, tiene apagado el micrófono. sí. La una es la causa, la otra es el efecto. Muy bien, Nicolás. Daniel Felipe, yo lo que quiero es que ustedes vayan entendiendo en investigación de mercados, cuando hemos hecho toda la conceptualización, hemos hablado un poco de ello, es que entiendan cómo se asocia una investigación de mercados, ¿listo? Cómo debemos tener en cuenta este tipo de variables y tener claro muy bien, cuál siempre va a ser la variable independiente y cuál va a ser la variable dependiente. Bueno, espero que aquí me está escribiendo un joven, me está escribiendo Juan Sebastián, muy bien. Juan Sebastián Parra me está escribiendo. Y él me dice, deseo determinar si un producto químico es esencial para la nutrición de la rata, por lo que el diseño, por lo que el diseño por lo que el diseño de un experimento. La presencia, ausencia de la sustancia química es la variable independiente, ¿cierto? Y la salud de la rata civil y puede reducirse es la variable dependiente. O sea, depende de la rata o qué. Ay, este señor dijo, depende de la rata, ¿cierto? No es la rata, y pues es la variable dependiente. Si se determina que la sustancia es necesaria para una nutrición adecuada, en un experimento de seguimiento no sería determinar la cantidad de sustancia química que se necesita en este caso. La cantidad de productos sería la variable independiente y la salud rata sería la variable dependiente. O sea, depende del personaje. Bueno, este ejemplo está como, sí, es válido, inclusive creería yo que hace parte de una investigación. Para todos, jóvenes, en investigación, cualquier tipo de investigación, experimental, cualitativa, cuantitativa, siempre vamos a tener algunas variables, ¿cierto? Entonces, sobre todo en esas variables de experimentación, como lo que está pasando ahora con el COVID, creo que todos se dieron cuenta que ya se están buscando candidatos para experimentar la, la efectividad de la vacuna. Es decir, que la efectividad de la vacuna sería la variable independiente, ¿cierto? Pero depende. ¿De quién?
Depende de las personas, depende, me imagino que van a medir en las personas la edad, el sexo, el peso, la estatura. Bueno, van a tener en cuenta todas esas variables independientes, ¿cierto? Porque la una es la causa y la otra es el efecto, ¿cierto? La vacuna sería la causa y el efecto pues sería la mejoría de las personas. Entonces, bueno, esta es válida, señor Reigoso, señor para Reigoso, es válido, no se preocupe. Bueno, jóvenes, nos desconectamos ahorita un momentico, igual nos conectamos con el mismo link, ¿listo? Con el mismo link. Vamos a desconectarlo, nos conectamos con el mismo link. Listo, profe, sí, señora.